Eminencia Reverendísima, Monseñor Cardenal Carlos Osoro, Profesor Javier Prades López, Rector, y Profesor Anastasio García, Director de la Cátedra de Misionología, hermanos y hermanas, estoy muy feliz de estar entre vosotros esta tarde, escuchando el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, porque el predicador es el primero que tiene que escuchar. Todos somos escuchadores, solamente uno es el predicador, tiene el derecho de predicar y sabemos quién es. ¿Queréis conocer por qué he durado tanto largo como predicador de la Casa Pontificia? 39 años. Sí, porque los 3 últimos papas son muy santos y muy sabios y se han dado cuenta que este oficio es el lugar donde Padre canta la misa, podía hacer menos daño a la Iglesia. Entonces me han tenido ahí bajo el control directo del Papa. Pienso que la aportación más útil que puedo dar a vuestra jornada académica no es decir cosas nuevas e inéditas, sino más bien compartir con vosotros lo esencial de lo que el Señor me ha concedido entender y experimentar en todos estos años de ministerio de predicación a la Casa Pontificia y en otros lugares. El tema que voy a desarrollar es lo que me habéis propuesto, el Espíritu Santo, alma de la misión. Si yo quiero difundir una noticia, el primer problema que se me plantea es con qué medio transmitirla. Con los periódicos, la radio, la televisión. El medio es tan importante que la moderna ciencia de las comunicaciones sociales ha acuñado el eslogan: el medio es el mensaje. The medium is the message. Ahora bien, ¿cuál es el medio primordial, natural, de transmisión de la palabra? Es el aliento, el soplo, la voz. Él toma, por así decirlo, la palabra que se ha formado en el secreto de mi mente y la lleva hasta vosotros. Los demás medios no hacen más que potenciar y amplificar este primer medio que es el aliento, la voz. Incluso la escritura viene después y presupone la viva voz, puesto que las letras del alfabeto no son más que signos que representan sonidos. También la palabra de Dios sigue esta ley. Se transmite por medio del aliento, de un soplo, y sabemos cuál es este soplo. Es el Espíritu Santo. ¿Puede, decía San Agustín, mi aliento animar vuestra palabra o vuestro aliento animar mi palabra? No. Mi palabra solo puede ser pronunciada con mi aliento y la vuestra con el vuestro. Así, de forma análoga, se entiende, la palabra de Dios solo se puede pronunciar, solo puede ser animada por el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo. Esta es una verdad sencillísima y casi obvia, pero de consecuencias inmensas. Es la ley fundamental de todo anuncio y de toda evangelización. El Espíritu Santo es su verdadero y esencial medio de comunicación, sin el cual no se percibe más que el revestimiento humano del mensaje. Las palabras de Dios son espíritu y vida, y por tanto no se pueden transmitir ni acoger sino en el Espíritu. ¿Qué hacer en concreto para obtener el Espíritu Santo en nuestra evangelización? ¿Cómo hacer para ser también nosotros revestidos de la fuerza de lo alto, como en un nuevo Pentecostés? Destacaré 2 medios.
que considero esenciales para este propósito. Oración y rectitud de intención. Lucas describe el acontecimiento del bautismo de Jesús de la siguiente manera. Mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo sobre él. Mientras estaba orando. Fue la oración de Jesús que abrió los cielos. No mucho después, en el mismo Evangelio de Lucas, leemos, mucha gente acudía para oírlo y para que los curase de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios para orar. Si desde Jesús pasamos ahora a la iglesia, notamos lo mismo. El Espíritu Santo en Pentecostés vino sobre los apóstoles mientras se lee. Ellos hacían constantemente oración en común. Eran perseverantes y unánimes en la oración. Lo único que podemos hacer en relación con el Espíritu Santo, el único poder que tenemos sobre Él, es invocarlo y rezar. No tenemos otra posibilidad. Pero este medio débil de la oración y de la invocación es en realidad infalible, porque hay detrás una promesa solemne de Jesús. Cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes le pidan en serio, no con la palabra solamente. No es suficiente la oración personal. Se necesita también una oración comunitaria. Una vez hablando en presencia de Juan Pablo II, Juan Pablo II, para mí es un poco difícil añadir santo porque siempre lo he conocido como Juan Pablo II. Una vez hablando en presencia de Juan Pablo II, expresé este pensamiento, que es un don increíble para un pastor, un evangelizador, tener un grupo de personas con las cuales puede orar, simplemente, sin distinciones jerárquicas. Porque parece que el Espíritu Santo viene de preferencia cuando hay una comunidad que ora, y en la cual los carismas se manifiestan. Para mí, un ejemplo maravilloso de esto es el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Es un momento muy delicado. Pedro y Juan han sido amenazados por el Sinedrio de no hablar más en el nombre de Jesús. Y no saben qué hacer, porque si continúan a hablar, vendrá la policía y todo se acabará. Pero si se callan, traicionan el mandato de Jesús, ¿qué hacen? Van a la comunidad. En la comunidad, los discípulos y algunas mujeres se ponen en oración. Y ahí se manifiestan los carismas. Uno tiene el carisma de leer la Escritura en relación a la actualidad. Y otro tiene el carisma de aplicar a la situación presente. Y se crea una atmósfera tal de fe que se produce un nuevo Pentecostés. Los muros temblan, y desciende el Espíritu Santo y los apóstoles siguen hablando con parresía, que significa con ánimo, con libertad, con coraje. El esfuerzo para una evangelización mundial está expuesto a dos peligros principales. Uno es la inercia, la pereza, el no hacer nada y dejar a los demás que hagan, a la cátedra de misiología o la falta de fervor apostólico, el celo.
El otro es lanzarse en un activismo humano febril y vacío, con el resultado de perder poco a poco el contacto con la fuente de la palabra y de su eficacia. Esto también sería lanzarse al fracaso. Cuanto más aumenta el volumen de la evangelización y de la actividad, más debe aumentar en calidad, si no en cantidad, el volumen de la oración. Se objeta, esto es absurdo, el tiempo es el que es, de acuerdo. Pero quien ha multiplicado los panes, ¿no podrá acaso multiplicar también el tiempo? Por lo demás es lo que Dios hace continuamente y lo que experimentamos cada día. Después de haber rezado, se hacen las mismas cosas en menos de la mitad del tiempo. Se dice, ¿cómo estar tranquilos rezando? ¿Cómo no correr cuando la casa se quema? Hay tantas necesidades. ¿Verdad? Pero a veces yo digo, imaginamos que un equipo de bomberos ha recibido un alarme que hay un incendio y se precipita a apagar el incendio. Pero una vez en el lugar se da cuenta que no tiene ni siquiera una gota de agua en el tanque. Así somos nosotros cuando corremos, pero no tenemos agua que dar, no tenemos el agua viva. Se dice, Jesús los llamó a los que Él quiso, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. El orden en que son mencionadas las dos cosas es muy importante. No ir a predicar, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Entonces, se tiene que estar con Jesús de diferentes maneras, no solo como yo tengo el privilegio, la gracia de estar ahí en este ermitaje. La evangelización tiene necesidad vital de auténtico espíritu profético. Solo una evangelización profética puede sacudir al mundo secularizado de hoy. En el Apocalipsis se lee la siguiente frase: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Este es Apocalipsis 19:10. Como es decir, el alma de la evangelización, porque testimonio de Jesús se equivale a evangelización, es la profecía. Ahora bien, es precisamente de la oración, estando con Jesús, de donde se saca este espíritu profético. Hay dos formas de preparar una predicación, un anuncio, más o menos solemne, oficial. Yo puedo sentarme a la mesa y elegir yo mismo la palabra a anunciar y el tema a desarrollar, basándome en mis conocimientos, preferencias. Y después, una vez preparado el discurso, ponerme de rodillas para pedir a Dios con una Dios te salve María, para que Dios dé fuerza a mis palabras, que añada el Espíritu Santo en mi cultura. Es ya una buena cosa, pero no es el camino profético. Es necesario hacer lo contrario. Primero ponerse de rodillas y preguntar a Dios qué palabra quiere decir. Después sentarse a la mesa y poner la propia cultura y los propios medios al servicio de Dios para dar cuerpo a esa palabra. Esto lo cambia todo. Ya no se trata de una palabra mía, sino de la palabra de Dios. Ya no es Dios el que debe hacer suya mi palabra,
sino que yo hago mía la palabra de Dios. De hecho, Dios, hermanos y hermanas, me perdone si lo incluyo entre los hermanos y las hermanas. De hecho, Dios tiene en toda circunstancia una palabra suya que quiere que llegue a su pueblo. Es la que cambia las cosas, la que se necesita descubrir. Y es seguro que Él no falla, Dios no falla a revelársela a su ministro si se la pregunta humildemente y con insistencia. Al principio se trata de un movimiento casi imperceptible del corazón, una pequeña luz que se enciende en la mente, una palabra de la Biblia que comienza a llamar la atención y que ilumina una situación que estamos viviendo. Por tanto, es algo muy simple, muy pequeño, pero a continuación te das cuenta de que dentro de esta semilla estaba todo. Había un trueno que podría arrancar los cedros del Líbano. Estaba la fuerza del Espíritu Santo. Después te sientas en la mesa, abres tus libros, utilizas tus apuntes. Recoges tus recuerdos, pero ya no es todo distinto. Será el mensaje de Dios que llega a la gente, porque yo estoy convencido que en cada circunstancia, incluso esta, Dios tiene una palabra que dirigir a su pueblo. En su corazón, el corazón de Jesús resucitado, hay una palabra, porque Él nos quiere. Y el oficio del evangelizador sería de entrar en el corazón de Jesús y descubrir cuál es esa palabra. Cuando uno se rinde completamente a Dios, entonces misteriosamente Dios se rinde a Él y le confía su espíritu y su poder, del que ahora sabe que no abusará para sí mismo, para su gloria, ni para manipular a los hermanos. Después de la oración, un medio importantísimo para permitir al Espíritu Santo que obre a través de nuestra predicación y en general a través de todo nuestro ministerio pastoral es la rectitud de intención. El hombre ve lo externo, pero Dios escudriña las intenciones del corazón. Una acción vale para Dios lo que vale la intención con que se hace. El Espíritu Santo no puede actuar en nuestra evangelización si el motivo de la misma no es puro. No puede hacerse cómplice de la mentira. No puede venir a potenciar nuestra vanidad. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué queremos evangelizar? ¿Por qué queremos dedicar este inicio de milenio a una evangelización mundial? El por qué se predica es casi tan importante como el qué se predica. Nada ofusca y disminuye tanto el poder de nuestra predicación como la falta de pureza de las intenciones. Y hago referencia a dos direcciones en las que es necesario trabajar, sobre todo, la humildad y el amor. Entonces, primero, la humildad. San Pablo pone de manifiesto que se puede anunciar a Cristo por motivos no buenos y no rectos. Hay dos fines fundamentales por los que predicar a Cristo, o por nosotros mismos o por Cristo. Consciente de esto, el apóstol Pablo declara solemnemente a los corintios: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo.
Nosotros no predicamos de nosotros mismos, sino a Jesucristo. Sabemos que Lucas en el relato de Pentecostés hace un paralelismo entre lo que pasa en Pentecostés y lo que había pasado a Babel. Por esto la liturgia nos hace leer el relato de Babel, Génesis 11, la vigilia de Pentecostés. Ahí se hablaba una sola lengua y a un cierto punto ninguno entiende el otro. En Pentecostés se hablan todas diferentes lenguas y se entienden. ¿Por qué? ¿Por qué? Y para descubrir por qué esta diferencia, tenemos que escuchar lo que dicen los constructores de Babel. Ellos dicen, venid, construyamos una ciudad con al centro una torre cuya cima toca el cielo. Hacémonos un nombre para no ser dispersados sobre la faz de la tierra. ¿Dónde está el pecado? Hacémonos un nombre. Estos están construyendo un templo a la divinidad porque la famosa Torre de Babel, ahora se sabe, gracias a los excavos arqueológicos, que era un templo, se llaman zikurat. Entonces eran hombres piadosos, religiosos, que querían construir más o menos un templo, una iglesia. Esto hace que los constructores de Babel son más cerca de nosotros de lo que nos pensamos. Estos hombres, pero quieren construir un templo a la divinidad, pero no para la gloria de la divinidad, para hacer su nombre, porque pensaban tal vez que ofreciendo sacrificios desde un nivel más alto podían arrastrar victorias sobre los otros pueblos. Entonces están motivados por la voluntad de poder, la afirmación de sí mismos. Son centrados en sí mismos. Ahora pasamos a Pentecostés y vemos hombres que están construyendo una ciudad, la ciudad de Dios. La iglesia es una torre que une la tierra y el cielo. ¿Por qué todos la entienden a pesar del hecho que hablan un dialecto galileo? ¿Por qué? Porque no hablan más de sí mismos. De hecho, está escrito, la gente dice, lo oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí se ve el cambio que ha operado el Espíritu Santo. Porque antes de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles también querían hacer su nombre. Y por esto discutían muy a menudo quién podría ser el más importante entre ellos. Ahora se han olvidado de sí mismos. ¿Qué aprendemos de este paralelismo entre Pentecostés y Babel? Nos dice San Agustín, que escribió una obra muy famosa, precisamente prendendo de aquí el inicio, de Civitate Dei, la ciudad de Dios. En palabras simples, esta obra dice simplemente que hay dos ciudades en construcción en el mundo, hasta el final del mundo. Una es la ciudad de Satanás, que está construida sobre el amor de sí mismo hasta el rechazo de Dios. Y otra es la ciudad de Dios, que está construida sobre el amor de Dios, que puede llegar hasta el sacrificio de sí mismo. Bien. Estas dos ciudades son dos, ¿cómo se dice en castellano? Canteras, lugares donde se trabaja. Canteras, working places, Canteras. Son dos canteras abiertas hasta el final del mundo y cada uno de nosotros tiene que elegir en cuál de los dos quiere trabajar. Cada iniciativa, incluso la más espiritual, como la nueva evangelización, puede ser
o Pentecostés o Babel. ¿Es Pentecostés? Sí. No digo no se siente el deseo de hacer figura, de tener éxito, no, porque esto es natural, pero se trata de saber qué queremos con nuestra libertad, con esta voluntad, no lo que sentimos, porque siempre sentiremos deseo de afirmarnos. Pero se trata de saber cuál es la intención profunda. Entonces, lo que hacemos cuando hay este deseo, esta búsqueda de la gloria de Dios, estamos en la ciudad de Dios, trabajando en la ciudad de Dios. Y de otra manera, si no nos ponemos ni siquiera el problema, ¿por qué hacemos esto? Tal vez estamos construyendo Babel.